Ok. Bueno, una de las cosas que nos pide cualquier modelo de gestión es la mejora continua y hacer algo cuando encontramos errores o desviaciones o problemas en los servicios. En, en lo que se refiere al modelo de, de competitividad, nos van a pedir que identifiquemos procesos en el IMSS, que identifiquemos entradas y salidas de los procesos, es decir, cómo se conectan, cómo interactúan las áreas o servicios a través de los procesos, a través de la operación. Nos van a solicitar que hagamos mejoras y que identifiquemos cómo aseguramos la continuidad de los servicios. Algo que nos pide incluso el modelo único de evaluación de la calidad es que eliminemos barreras de acceso. ¿Qué es una barrera de acceso? Cualquier, cualquier cosa a nivel de planeación, de organización, de operación de los procesos que nos impida dar acceso o continuar la atención de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Lo que me estás comentando, Maribel, de una u otra forma, se puede convertir o ya se está convirtiendo en una barrera de acceso, porque impide la adecuada atención e impide también la continuidad del servicio. Nos lo van a pedir en los modelos de gestión, que hagamos algo para reorganizarnos y de una u otra manera asegurar acceso y continuidad de la atención. Incluso antes de calidad y seguridad nos dicen, dale acceso y continuidad de la atención. Y ya después, mejora las cosas para asegurar, valga la redundancia, calidad y seguridad en la atención. Entonces, en el IMSS nos van a estar solicitando, en el modelo institucional para la competitividad, una serie de acciones y que apliquemos una serie de herramientas para resolver problemas. Ejemplo, miren, dice aquí, integrar de forma sistemática las acciones que mitigan riesgos y corrigen problemas. Es un requerimiento, es algo que nos van a evaluar. Entonces, una vez realizada la identificación, evaluación y análisis de riesgos y problemas, a través de la matriz de riesgos, que es una sugerencia, lo que nos están solicitando es que veamos cómo se va a verificar, dónde se va a verificar, quién va a verificar, cuándo se va a verificar, y que hagamos una matriz de riesgos y problemas y que analicemos, miren esto, formato de análisis y solución de problemas. Ahorita lo voy a buscar y si lo vemos va a ser muy parecido a lo que yo les estoy proponiendo con el modelo del reto y con el diagrama de Chicago. Y eso es el IMSS. El IMSS nos dice, ¿qué estás haciendo para identificar problemas, riesgos, desviaciones que afectan la atención que brindas a tus derechohabientes? Y si ya lo identificaste, si identificaste problemas, pues lo que tienes que hacer es analizarlos y proponer soluciones, que es exactamente lo mismo que vamos a hacer. Y lo que nos solicitan es evidencia. Yo no digo que no hagan mejoras o que no trabajen. Muchas veces he escuchado a algunos amigos decir, es que cuando yo llegué a la unidad o cuando yo llegué al servicio, era un caos. Si tú hubieras visto cómo estaba hace un año, hace año y medio que yo llegué, era un caos. Desde entonces, mejoré esto, reorganicé esto, implementé estos controles. Perfecto. ¿Tienes evidencia de que cuando tú llegaste empezaste a implementar esa serie de acciones? No, porque todo lo vamos haciendo sin dejar esa evidencia. Entonces, a veces los controles decimos, sí, a veces los llevo, a veces no los llevo, o lo voy reescribiendo, lo tengo aquí en la computadora, pero no lo tengo impreso y no llevo un histórico de los controles. ¿Ok? Entonces, es bien difícil cuando llega una auditoría o una evaluación demostrar que hemos hecho
mejoras para tener una atención adecuada para los derechohabientes o usuarios. Entonces, no se trata de solo de ejecutar esas mejoras, sino de documentarlas, y no se trata de generar tampoco papel y papel y papel para dejar evidencia que estamos haciendo algo. Es lo mínimo indispensable, pero que podamos demostrar que estamos haciendo mejoras. Eso es en el IMSS. Y en el modelo de evaluación de la calidad del consejo, nos van a pedir exactamente lo mismo. Vean cómo, por ejemplo, esta es una página de los estándares, la página 197 de los estándares del Consejo de Salubridad General. Es lo relacionado al estándar de mejora de la calidad y seguridad del paciente. Y vean lo que nos están solicitando. ¿Hay una evaluación de riesgos y problemas? Hay, por ejemplo, aquí dice, hablan de eventos adversos, cuasi fallas, centinelas, que a fin de cuentas son errores o fallas en los procesos, estamos de acuerdo, y afectan el resultado, sobre todo en términos de impacto en la salud o calidad de vida del paciente. Nos hablan de estandarizar los procesos. Esto, vean, evidencia de mejora de la calidad. Gestiona la mejora de la calidad. Hay una evaluación integral de riesgos y problemas. Hay un rediseño de procesos. Hay un análisis de los datos. Hay mejoras, se logran y mantienen mejoras. Las mejoras se difunden al personal. La organización realiza evaluaciones internas como mecanismo de gestión de la mejora. Se capacita al personal. Y de todo esto nos van a pedir evidencia. Entonces, si no tenemos evidencia de que estamos haciendo esto, independientemente de que lo hagamos, son puntos en contra que nos van a impedir obtener una certificación. Maribel, tú que hablas ya está estandarizado, ya hay ciertas políticas, ciertas normas, tú a lo mejor estás más familiarizada con esto porque te piden que tengas cierta documentación Evidencia básica. de todo, todo. Minutas de reuniones, seguimientos de esos acuerdos. Y sí, te digo, se van al fondo y pues a verificar que realmente lo que dice en la minuta, si te relacionaba con otra área, van con la otra área a ver que sí que haya concordancia en la resolución de esos problemas. Sí, de Los, todo es- video. los estándares no nos dicen tienes que hacer esto, nos dice es lo mínimo que debes de llevar. Y si nosotros, como dice Maribel, ponemos en una minuta o en un formato de análisis de problemas que vamos a hacer algo, que identificamos un problema potencial o una desviación y que vamos a hacer algo si es un problema potencial para evitar que ocurra, es un riesgo a fin de cuentas, y si ya es una desviación o algo que ya está sucediendo y nos está impactando en un proceso y en la atención, que hagamos algo, si ahí lo ponemos en una minuta, como dice Maribel, eso no nos lo dijo el estándar, lo estamos definiendo nosotros. Entonces, si lo ponemos en una minuta y luego no lo hacemos, no lo implementamos, no le damos seguimiento, o a veces lo hacemos y a veces no, son puntos en contra. O sea, que lo único que van a llegar los auditores o evaluadores a verificar es que si nosotros decimos que vamos a hacer algo y lo pusimos por escrito, pues que lo hagamos. Tampoco se trata de decir, no, pues mejor no pongo nada por escrito para que no me presionen, no, porque de todos modos se va a notar, porque entonces vamos a ver que no estamos haciendo nada o que no aparentemente no se está haciendo nada para mejorar. Y, y algo que pasa ahorita, sobre todo con las instituciones públicas, cuando tengo contacto con alumnos o conocidos del sector público que me dicen, es que es imposible mantener la operación cuando no tengo personal, cuando no tengo recursos, cuando no tengo insumos, cuando mi infraestructura no es la adecuada, cuando mi equipo no es lo adecuado. Y ok, vale. Precisamente por eso es que necesitamos ser más efectivos y encontrar la manera de mantener la operación, aún a pesar de esas restricciones. Y no son limitativas del sector público,
suceden también en el sector privado. Lo estamos viendo ahorita con Maribel, que podríamos decir, es que Teletón, ¿cuándo le va a faltar algo a Teletón? Y Maribel nos está comentando, ok, a lo mejor sí hay recursos económicos. La infraestructura está nueva, está equipada la unidad, pero tenemos una restricción. Las personas no quieren ir a trabajar a la unidad. ¿Y qué vamos a hacer? No, pues ya no vamos a dar la atención. No, la atención tiene que continuar. Lo que nos está obligando es a encontrar maneras diferentes, formas diferentes de reorganizarnos y seguramente más tarde las autoridades se van a dar cuenta en Teletón que van a tener que incluso rediseñar o modificar sus procesos o a lo mejor definir nuevas políticas y flexibilizar sus estándares para que puedan operar ciertas unidades, como pudiera ser el caso del centro de rehabilitación en la Sierra de Guerrero. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes a las que pudiera haber en, en, en Ciudad de México, en Estado de México, en Querétaro. Son diferentes. Por lo tanto, no podemos aplicarlo exactamente igual. Y la única forma es evidenciando y demostrando que la problemática es diferente, que es lo que está haciendo Maribel. ¿Estás de acuerdo, Maribel? Sí, muy de acuerdo. Y se van, en algún momento las autoridades dicen, ok, tienes razón, tenemos que encontrar una manera diferente de operar para poder mantener viva esta unidad, dado las condiciones de esta unidad. Ahora, veamos de manera específica las herramientas que vamos a estar manejando. Esta es la herramienta inicial que les había pedido que empezáramos a manejar y que no es otra cosa que especificar el problema o reto. Lo único que los titulares de unidad o servicio tienen seguro son los problemas que surgen en el día a día y siguen surgiendo y van a seguir surgiendo. Esta plantilla lo que hace es ayudarnos a acotar, a especificar qué es lo que queremos resolver. A veces nuestras juntas de gobierno se vuelven eternas porque ni siquiera logramos ponernos de acuerdo en lo que es el problema, el riesgo o el asunto a tratar. Divagamos y no atendemos el problema. Antes incluso de comenzar el análisis de un problema o de un riesgo o de un evento adverso o de una cuasi falla o de un evento centinela, como le quieran denominar, antes de empezar el análisis para mejorar o para evitar que se vuelvan a presentar las desviaciones o problemas, lo primero que tenemos que hacer es especificar, acotar el problema, que sí es y qué no es el problema. Y con estas preguntas básicas, lo que se trata es de documentar en, y especificar qué es el problema. La primera pregunta, ¿qué sucede? Yo les había dicho que cuando describamos o demos respuesta a esta pregunta, tenemos que ser lo más concretos posibles. Y aquí hay ejemplos en la plantilla, la guía que les había pasado. La redacción debe de ser concreta. Ejemplo, ¿qué sucede? Actualmente el tiempo promedio de egreso hospitalario es superior a 8 horas, llegando a presentarse casos en los que se rebasan las 12 horas. Es concreto. Nos está hablando de una desviación, nos está sugiriendo, aunque no de manera explícita, nos está sugiriendo un proceso, un área, un servicio, el egreso hospitalario, el área de hospitalización o el servicio de hospitalización. Nos está hablando de tal vez del resultado de un indicador.
que dice es superior a 8 horas, llegando a presentarse casos en los que se rebasan 12 horas. Podemos, aunque no es necesario, agregar el parámetro de referencia que nos sirvió para determinar la desviación. La meta, que en muchos casos sí tenemos metas, sí tenemos indicadores. La meta del tiempo promedio de egreso es de 2 horas. Fíjense, la meta es de 2 horas y estamos en 8 o más. Sí es un problema. Si podemos y si tenemos, hay que especificar o identificar el indicador, el tiempo promedio de egreso, que es la sumatoria de los tiempos entre el número de egresos o altas. Ahora, de la misma manera, tenemos que especificar nuestro problema, responder a la pregunta ¿qué sucede? De manera tan específica como lo estoy poniendo aquí en esta guía. Luego, ¿dónde sucede? Es para ubicar geográfica y operativamente el problema. Ejemplo, sucede en el Hospital General de Zona número 20. ¿En qué servicio? En el servicio de medicina interna o de hospitalización X, Y o Z. ¿Okay? ¿En qué turno? En todos los turnos o específicamente en el turno vespertino. Ok. O sea, debe de ser de 2 horas, el turno dura 8 horas y estamos rebasando el turno y afectando al que sigue. ¿En qué proceso? Y esto es clave. ¿En qué proceso sucede? Nos cuesta mucho trabajo a veces porque no estamos acostumbrados a trabajar por procesos, a pensar por procesos, pero hay que empezarlo a identificar en qué proceso sucede. En este ejemplo es el alta y egreso de pacientes. ¿En qué área o servicio? Aquí está en medicina interna. ¿En qué turno? En todos los turnos. ¿Desde cuándo sucede? Muchos me dicen, uy, desde que yo llegué a la unidad hace 10 años. Fíjense, y pasa en el sector público. Desde siempre. Ok, sale. Tenemos que ser mucho más específicos. ¿Vale? Y si no tenemos forma, hay que empezar a documentar estadísticamente la desviación o el problema con el propio indicador que tenemos. Si sucede desde hace 10 años, sí, es una tristeza que hayan pasado 10 años y el problema siga así, porque significa que nadie ha hecho absolutamente nada para tratar de mejorarlo. O lo que se ha hecho no ha tenido impacto, seguramente porque no se han atacado las causas raíz. Ahora, en este caso, hay un indicador y la meta presenta la desviación desde hace 6 semanas. ¿Por qué? Porque seguramente se tiene estadística y desde hace 6 semanas que se empezó a llevar el control de los tiempos, hay una desviación. Podemos poner sucede desde hace varios años. No se tiene registro del inicio de la desviación. Pero si ponemos esto, en algún momento, si queremos evidenciar que llevamos una mejora, vamos a tener que empezar a llevar estadística. Vamos a tener que empezar a controlar para demostrar realmente que nuestras mejoras han impactado de manera positiva los tiempos. ¿Con qué frecuencia sucede? Diariamente, en todos los turnos. ¿Vale? Pero también podemos tener estadística para decir, se presenta con mayor frecuencia en el turno vespertino. ¿Qué impacto tiene? Conocer y describir la desviación es fundamental, pero también describir el impacto es fundamental para el cliente externo, que es el paciente, usuario, derechohabiente. Hay alumnos que tengo que trabajan en áreas administrativas y me dicen, es que pues yo no sé cuál es el impacto para el derechohabiente. Ok, te la compro, porque a lo mejor estás metido en el almacén todo el día o estás metido en el área de mantenimiento todo el día. Ok, no lo veas desde el punto de vista impacto en el cliente final. Velo impacto en tus clientes internos. Si eres de conservación o de mantenimiento o eres de almacén, tienes un impacto directo, tu trabajo tiene un impacto directo en las áreas o servicios clínicos.
cuántas quejas, cuántas reclamaciones o cuántas veces se detiene la atención por falta de mantenimiento o por falta de insumos que tú deberías de controlar de manera más efectiva. Y sí, es doloroso reconocer que nuestros clientes no están contentos con nuestro trabajo, pero es importante identificar el impacto que tiene nuestro trabajo en nuestros clientes. Ejemplo, se han incrementado el número de quejas asociadas al tiempo de egreso. Se ha, se ha identificado que por falta de mantenimiento se han suspendido cirugías. Ya no es por falta de insumos, ya no es por falta de equipo, ya no es por falta de infraestructura, ya no es por falta de personal clínico, es porque no damos el adecuado mantenimiento. Si estás en el área de mantenimiento, tu responsabilidad es asegurar que estén disponibles los equipos, la infraestructura para poder brindar la atención. Si no lo está, cada que se detenga la atención por falta de, es una afectación a tu cliente. Y tu cliente no solamente es el cliente final, aunque no lo quieras ver, si estás en un área de soporte como mantenimiento, administración, recursos humanos, yo no tengo que ver con los pacientes. No, no directamente, pero tu trabajo impacta en el servicio final. Y podemos utilizar esta matriz que les había yo comentado para identificar el impacto. Esto es para identificar riesgos, pero si los riesgos son problemas potenciales, problemas que aún no suceden, pero que si suceden nos van a afectar de manera significativa de una u otra forma. Ahora bien, si ya no es un riesgo, es porque ya sucedió. Entonces, si ya sucedió, es un problema. Y podemos utilizar la misma matriz, solo que en lugar de probabilidad, que ya no es probable, ya es un hecho, ya hay una desviación, lo que vamos a poner es la recurrencia o la frecuencia. ¿Qué tan frecuente se presenta o se vuelve a presentar el problema? El impacto va a ser exactamente el mismo. Es insignificante, menor, significativo, mayor o severo. ¿En función de qué? De impacto en la salud del derechohabiente, impacto en términos económicos, impacto en términos de tiempo. Ustedes definen esos criterios. Aquí, por ejemplo, la probabilidad, que vuelvo al punto, si son riesgos, son problemas potenciales. ¿Qué tan probable es que suceda? No, es muy raro que suceda. O es casi seguro que suceda. Bueno, en función de eso, si la probabilidad aumenta y el impacto es severo, hasta nos van a decir la prioridad con la que tenemos que atender las cosas. Si la prioridad es el resultado de multiplicar 5, que casi seguro que suceda, por 5, que es un impacto severo, entonces nos va a dar un valor de 25. Si de 10 problemas que tenemos, 10 riesgos que tenemos, tienen un impacto, la 5 de ellos severo, extremo, entonces nos está diciendo enfócate en estos 5 problemas o en estos 5 riesgos. Atiéndelos ya, porque si no va a haber consecuencias significativas en tu operación y en la atención que brindas a los derechohabientes pacientes. ¿Cómo afecta y cuánto afecta? Y aquí lo que se trata es de describir, por ejemplo, cómo hay un incremento en el número de quejas. ¿Cuánto? 30% en el último mes. Por ejemplo, el cliente interno incrementó el tiempo de estancia en urgencias asociado al tiempo de egreso hospitalario. Resulta obvio, si no egresamos de manera rápida de hospitalización, generamos un cuello de botella porque de urgencias no pueden pasar a hospitalización. Por lo tanto, los tiempos de espera en urgencias también se van a ver afectados, ya que se disminuye la disponibilidad de camas en hospitalización y se disminuye la capacidad del área de urgencias. ¿Cuánto? Un 60% en el último mes. Todo esto nos habla de que tenemos que tener estadística, control. Si no tenemos,
va a ser bien difícil mejorar. Deming, que ya se los había mencionado en alguna ocasión, decía, lo que no se mide no se controla. Lo que no se controla no se puede mejorar. Yo a lo mejor iría más allá. A lo mejor sí lo puedes mejorar, pero no puedes dejar evidencia de que tu mejora realmente tuvo un impacto. ¿Por qué? Porque no hay un parámetro de referencia. Parámetros de referencia que también en este caso sería la línea base, es contra lo que nos vamos a comparar. Así estaba el problema o la situación cuando yo decidí analizarla y después de hacer mejoras, estos son los resultados que hemos alcanzado en comparación con los datos cuantitativos de cómo estaba antes de la mejora. Entonces, no sé si hasta el momento, Ángel, haya dudas al respecto. No, de momento no, vamos bien. Ok, Ángel, hagamos el ejercicio aprovechando que somos poquito y les puedo ayudar con esta parte. Voy a abrir el archivo. Si tú ya lo tienes, aquí vamos a ver. Ah, no, este es. Le voy a poner tu nombre y déjenme ver. Y lo vamos a guardar aquí. Ok, Ángel, ayúdame. De hecho, vamos a comenzar a hacer el ejercicio y va a ser evidencia de lo que ustedes están generando. Esto tiene ya valor en la calificación final. No lo vamos a terminar quizás todo, lo vamos a estar puliendo y mejorando. Es otra cosa que se me había olvidado comentarles. Ahorita lo que quiero es que hagamos estos ejercicios, quizás se puedan mejorar, seguramente lo van a mejorar y a pulir. Y vamos a tener a lo mejor un mes para hacer esto, de tal manera que cuando ya los evalúe yo de manera definitiva, prácticamente ustedes obtengan la calificación más alta posible y podamos ir sumando esos puntos a su calificación final. ¿Vale, Ángel? Ángel, Sí, ok. Un problema, un reto con el que tú quieras estar trabajando, porque es lo que vamos a agarrar para hacer el ejercicio de principio a fin y aplicar todas estas herramientas. Piensa en un servicio, piensa en un proceso que sea real y que esté sucediendo en tu unidad. yo ahorita actualmente tengo problemas o situaciones en el incumplimiento del indicador de detección oportuna de cáncer cervicouterino Ok, en las pacientes entre 25 y 64 años de edad. ok. Entonces, ¿qué sucede? Descríbemelo. Actualmente tenemos cumplimiento, pues, estamos en rojo prácticamente. Hacemos Tenemos incumplimiento, vamos a ponerle, incumplimiento. y qué bueno porque hay indicadores al respecto. Actualmente tenemos incumplimiento en la meta de detección
oportuna de cáncer cervicouterino en pacientes menores a 25 años, ¿cierto? No, sería en rango de edad entre 25 y 64. Ok. En pacientes de rango de edad entre 25 y 64 años. Perfecto. ¿Qué sucede? Tenemos incumplimiento. Ahora, ¿la referencia cuál es? Me dice, estamos en rojo. Igual íbamos a ponerle esto. Estamos en rojo porque el parámetro de referencia nos indica, y aquí no lo vamos a poner ahorita, se queda, ahorita ve tomando esta nota, nos indica que debemos estar en X cantidad y estamos en X cantidad o porcentaje. ¿Estamos? Ahora, el indicador utilizado para medir o controlar el cumplimiento de la detección oportuna de cáncer cervicuterino es los puntos, y ya lo tienes tú, está en el MIM, manual metodológico de indicadores médicos. Ahora, ¿dónde sucede? Sucede en una unidad en específico, unidad de medicina familiar, número 51 del IMSS en San Luis Potosí. Sucede también, tú me corriges si estoy mal, sucede en un servicio que es el servicio de consulta externa de medicina familiar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí sería más que nada servicio de consulta por enfermera especialista en medicina familiar. Ok. Servicio de consulta Por por enfermera especialista. enfermera especialista en medicina familiar. Perfecto. Eh, ¿En qué turno? Ahí, Ambos. por ejemplo, puede ser que sea en los 3 turnos, porque supongo que tienes matutino, vespertino y seguramente ya la jornada acumulada, ¿cierto? Esta unidad todavía no entra en lo que es la unidad de tiempo completo, como lo fue la 5 y la 47 que ya tienen la jornada. Tú tienes nada más matutino y vespertino. Así es. Ok. Ahora, ¿en los 2 turnos es igual? ¿O en un turno es más, quizás el promedio del indicador te está afectando a lo mejor más el turno matutino o el vespertino, o los dos presentan esa particularidad? Eso tú lo vas a definir. A lo mejor me dices, en ambos turnos, con mayor frecuencia o incidencia o mayor volumen de desviación en el turno matutino o en el vespertino, según sea el caso. O a lo mejor en los dos está igual. Pero fíjense cómo esto nos ayuda a acotar. ¿Por qué nos ayuda a acotar? Porque si tú me dices, ¿sabes qué? Es en los 2 turnos, pero definitivamente el que presenta la mayor desviación y el que tiene mayor incidencia o peso en la desviación es el turno vespertino. ¿Qué nos está diciendo entonces? Enfoquémonos en atender y en mejorar el turno vespertino y va a mejorar nuestro indicador. No lo vamos a llevar a la meta porque todavía tenemos que mejorar el matutino, pero de entrada nos enfocamos en el vespertino, haciendo acciones concretas.
Pues para eso nos sirve esto. ¿Dónde sucede? Ahora, ¿en qué proceso? Que eso es bien importante. ¿En qué proceso sucede? Ya me lo estás diciendo de una u otra forma desde aquí arriba. Hay un proceso de atención en consulta, pero dices que es consulta por enfermera. ¿Cómo está eso? O sea, supongo, corrígeme, lo voy a describir a muy grandes rasgos. Es una paciente de 30 años que llega por primera vez o subsecuente, viene quizás por algún malestar, ella no sabe si tiene cáncer o no, pero tiene un malestar, entra, ya sacó su cita previa o a lo mejor llega espontánea. Si es cita previa fue telefónica o por internet. Si es espontánea llegó y se formó dependiendo desde X horas, su carnet, ya logró entrar a la unidad, ya pasó con la asistente médica verifica en el sistema si tiene la cita o no, si es espontánea, bueno, pasará, si es que existe el proceso, pasará al proceso de unifila, ya pasó por el proceso de unifila o ya se confirmó su consulta y el siguiente paso, antes incluso de pasar con el médico familiar, el siguiente paso es un proceso quizás de somatometría y un, llamémosle, prediagnóstico, que supongo que es donde entra la enfermera. ¿Es correcto, Ángel? Sí, Ok. ¿Y cómo le podemos llamar a ese proceso? ¿Consulta por enfermería o exploración o atención por enfermería o cómo? Es importante porque en el IMSS tenemos un procedimiento que dice proceso de atención en unidades médicas del segundo nivel de atención, pero en realidad no es un proceso, es una mezcla de procesos. Y lo que nos piden ahora, tanto en el MC como en el MOEC, es que tratemos de darle lógica a nuestra operación. Hay un proceso de recepción previo a la consulta con el médico familiar, según sea el caso y el tipo de paciente. Este es un tipo de paciente, nada que ver con los pacientes que llegan con un padecimiento, por ejemplo, músculo esquelético y que van a lo mejor por una incapacidad, o nada que ver con un paciente crónico degenerativo mayor a 50, 60 años. Es una persona que viene por un padecimiento que pudiera parecer ginecobstétrico y que, y que antes de pasar por el médico familiar va a pasar por una valoración de la enfermera. ¿Cómo le podríamos decir a esto? Es un proceso de atención, que es parte del proceso de la cadena de valor de la consulta externa de medicina familiar, pero ¿cómo le podríamos llamar a esta parte? lo pudiéramos dejar así como atención por enfermera especialista en medicina familiar. ¿Ok? Atención en o atención por enfermería. De hecho, por ella pasan todos los pacientes, porque hace desde lo básico de tomar la somatometría de un niño o tomarle la glucosa a un adulto mayor, o en este caso, aplicar una encuesta o algo para tratar de ver si hay cáncer cervicuterino o no. Ahora, la enfermera aplica o realiza el diagnóstico o nada más aplica una encuesta y ya será el médico quien haga la detección. La enfermera es la que realiza la toma del Papa Nicolau. Perfecto. Entonces, hasta ahí. Atención por enfermería en medicina familiar. Y fíjate, aunque tenemos un proceso de atención por enfermería, en realidad tenemos un subproceso. Oye, ¿qué es eso de subproceso? Significa que no hago lo mismo siempre. Significa que como tengo diferentes tipos de paciente y no todos llegan por el mismo problema, según el tipo de paciente disparo o inicio un tipo de atención o no. En este caso hay un subproceso y el subproceso es, ¿cómo le podríamos llamar? Este, Es que ahí sería su proceso o el indicador es la detección detección o tamizaje para, bueno, detección para el acabas de cáncer decir, creo cervicuterino. que
Ajá, vamos a ponerle así. Es el subproceso de detección y tamizaje, o sí, así, de cáncer cervicuterino. ¿Vale? A lo mejor me voy desde antes. Valoración y, vamos a dejarle, y tamizaje de cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque hay sospecha. ¿Dónde surge la sospecha? En la valoración. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, Ahora, ¿desde cuándo hay esta desviación? Supongo que primero pasó a amarillo, luego se puso a anaranjado y ahorita ya lo tienes en rojo, pasando a café casi casi. ¿Desde cuándo? bueno, lo que pasa es que cada año, mensualmente tenemos una meta, por decir, ahorita nuestra meta está en 580 y no recuerdo exactamente Sí, no te cifra, preocupes. 590 Papa Nicolaos anuales. Y tradicionalmente esta unidad pues es relativamente joven, tiene 6 años, no se ha logrado impactar anualmente, al menos del histórico que tengo de los indicadores, no hemos logrado realizar esa N cantidad de Papa Nicolaos que se solicitan mensualmente. Algo bien interesante y habrá que justificarlo. Algo que yo no logro entender, ahorita me estás diciendo un poquito el contexto del IMSS, pero por ejemplo, yo viví en algún otro diplomado, recuerdo que alguien trató un problema similar a este, pero en Secretaría de Salud. Y lo que me decían es que nos ponen una meta X. Tenemos que realizar 1000 Papá Nicolaos. ¿De dónde rayos vamos a sacar a la gente para realizar 1000 Papá Nicolaos si mi población usuaria de mujeres que entra en esta edad son 300? Como no vaya yo a otras regiones o me salga yo de mi estado o le empiece a hacer Papá Nicolaos a las viejitas de 80, jamás voy a llegar a la meta, porque esa meta es ilógica. Esa meta a alguien se le ocurre decir, tienes que hacer 1000. Sí, pero mi población de mujeres en este rango de edad es de 300. ¿Cómo voy a llegar a las 1000? ¿Tú tienes identificadas cuál es tu población usuaria? Porque por ahí podría haber una justificación, ¿sabes qué? Jamás voy a llegar a esas 390 o 300 y tantas que me pides. ¿Por qué? Que mi población usuaria en ese rango de edad es de 150 en la unidad de medicina familiar. Por eso de 6 años a la fecha no logramos pasar de 150 o de 100. ¿Sí me explicó, Ángel? Sí, ¿Tienes ese dato? Si tú me dices, ¿sabes qué? Mi población usuaria son 1000 en ese rango de edad de mujeres. O si son 1000 y a lo mejor 1000 al mes de consulta, pues te creo que puedas aplicar 390. Ahora, ¿cada cuándo le tienes que estar aplicando Papá Nicolau a una mujer? Son 2 veces al año, ¿cierto? no, el Papa Nicolau, una vez que ya se ha empezado a hacer 2 veces, por ejemplo, se hace la primera vez, luego una vez el año siguiente y de ahí se espacia cada 2 años. Está Cada dos perfecto. años se Entonces, vuelve a repetir. me estás diciendo que es una vez al año y tú tienes 1000 mujeres. O sea, a lo mejor esas 1000 mujeres ya le estás haciendo su Papá Nicolau y nunca vas a pasar de hacer 300 porque, porque no tienes la cantidad de mujeres suficientes para hacer esas pruebas. No mujeres derechohabientes, no mujeres yendo a consulta autounidad. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Tienes ese dato? Por ejemplo, tengo el dato del total de población adscrita a la unidad, los derechohabientes que tenemos, y de ahí ¿Cuál, surge la pirámide ¿Cuántos población. son? Son un buen, ¿cuántos son? Porque estás rebasado ya.
Actualmente, de acuerdo a la DIR, a junio del 2023 ya tenía 101,000 derechohabientes que Son pertenecían. 101,000 derechohabientes. Ahora, entre esos 101,000 derechohabientes, hay hombres, hay mujeres, hay niños y además tenemos una curva de edad diferente. De Así esos es. 101,000, ¿tienes identificadas cuáles son mujeres entre 25 y 65 años? Sí, 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 lo tenemos identificado porque ¿Cuántos tenemos son? no traigo el dato, la verdad ahorita no Pero estoy, más o menos. uy, no recuerdo si son no, fallaría con el dato estimado ahorita. Ok, ahora, ese dato sí te da como para tener esa, poder cumplir la meta. Efectivamente, porque de ahí las metas se calculan en base a la población y la pirámide poblacional, y es de ahí donde sale el indicador. Ahora, también hay que estar consciente que mi pirámide poblacional dices, ¿tienes tantos usuarios? Y, sí, pero no son recurrentes. Ahora, ahí igual y hay otras estrategias. Si las mujeres no están regresando a consulta, pues a lo mejor hay que hacer llamadas de salida, si es que tengo sus datos actualizados para decir, oiga, o campañas de promoción donde va a haber Papa Nicolaos y difusión y prevención. Pero ya son como son campañas para atraer a las personas y y que les llame la atención y se preocupen por esto, ¿cierto o no? Sí, efectivamente, ahí sí es algo muy cierto que mencionas. Una cosa es que yo tenga 101,000 derechohabientes, sí, adscritos, pero otra cosa es la población realmente, la usuaria, la que va pues continuamente o realmente acude al IMSS, porque de esos 101,000 no todos acuden al IMSS. Sí, es la población que está afiliada, Así es. pero la población afiliada, yo te puedo decir, muchos años estuve afiliado al IMSS como empleado, tal vez más de 10. Si tú me preguntas en esos 10 años cuántas veces fuiste a consulta, te diré 2 veces. Y perdón, un segundo para contar. Y mis derechohabientes, las personas que yo diría los beneficiarios, yo creo que fueron 3 o 4 veces en 10 años. Traducción, si yo fuera parte de esos 101,000, y si como yo hay un 20 o 30%, pues sí, una cosa es que sea tu población usuaria y otra cosa es que realmente sean usuarios de tu servicio, ¿estás de acuerdo? Así es. Y eso también tendríamos que tener cierta estadística. Ahora, aún así, con 101,000 y un porcentaje de estos 101,000 siendo mujeres entre 25 y 65 años, aún todavía sin analizar el problema, tal vez lo tengamos no solamente en que quizás la enfermera no esté realizando la chamba de valorar y tamizar o de realizar el diagnóstico y el tamizaje, la detección y el tamizaje. Tal vez está incluso en que los programas, porque hay programas de promoción y de prevención, no se están ejecutando dentro de la unidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. O sea, ¿cómo atraigo personas que quieran hacerse el diagnóstico? ¿Cómo hago que una mujer, ya no hables de 65, que una mujer de 25, joven, de 26 años, joven, con 2 o 3 niños,